¿Cuál es tu modelo? Y sabe, este es el último sermón de esta serie, como les decía. Pero si nos damos cuenta, en la serie que hemos estado compartiendo, el tema del Espíritu Santo sigue siendo el más recurrente en el Nuevo Testamento. Primero empezamos con Pablo, que Pablo, ¿se acuerdan? Ya ni me acuerdo, ya ni me doy cuenta de los días que estamos, pero Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan de ello, de ese mensaje? Estamos hablando de meses atrás. Pero ¿sabe qué? Ahora vamos a llegar a la conclusión. Pablo primero dice, bueno, para Jesús, como decía en los sermones pasados, para Jesús el discipulado era algo bien importante. Y yo creo personalmente que en nuestro siglo XXI, el discipulado, oiga bien, el discipulado debe ser un motor que debe de haber en cada iglesia. Porque si usted, como discípulo de Cristo Jesús, como hijo de Cristo Jesús, no es discipulado, muchas de las veces fallamos, muchas de las veces nos quedamos estancados por falta de discipulación o de ser discipulados. Pero en esta mañana quisiera llegar allí para concluir este tema. Y vuelvo y digo, ¿cuál es tu modelo? Es el tema. Pero enseguida, Pablo, en estos versículos que vamos a estar compartiendo, habla y dice, así como vivimos, andemos. Imagínese usted, así como vivimos, andemos. Todo lo que somos y hacemos pasa por el conocimiento que tengamos en la tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? El Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, y más adelante vamos a entrar en detalle, Jesús habla y dice, cuando Él está a punto de ya dejar esta tierra, salir de esta tierra, Él decía en uno de los mensajes de esta serie, no sé si se acuerdan, pero nos dijo y les aseguró a los discípulos de que era necesario que Él se fuera para que alguien más tomara lugar, pudiera estar todos los días de su vida y de mi vida, como decía el sermón pasado. Y en esta mañana pues vamos a sellar, vamos a llegar ahí a este punto de culminación de esta serie de sermones. Amén. Entonces mire esto. Pablo pone este versículo de Gálatas capítulo 5, verso 25. Si usted tiene Biblia, ahí ubíquelo. Es ahí donde vamos a estar partiendo. Pablo pone este versículo al final de lo que ha venido hablando en todo el capítulo 5. De ese capítulo 5 usted puede verlo en sus casas. Gálatas capítulo 5, verso 25. Voy a estar partiendo de ahí. Y mire esto. Y menciona 7 veces al Espíritu y 5 veces a la carne. De igual manera, habla del Espíritu en el contexto de la posición que tenían una religión o de los de la ley, los judaizantes. Ese grupo estaba manipulando totalmente a la iglesia recién nacida, con leyes, con estatutos que ni ellos los podían llevar a cabo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las veces nosotros implementamos situaciones en nuestra vida o en nuestras iglesias. Muchas de las veces hemos oído de situaciones que son muy parecidas a estas. Y Pablo en el verso 12 de ese capítulo habla una frase bien fuerte, que es la más fuerte, digamos, yo podría decir en la Biblia, que dice a esta secta, a esta línea de los judaizantes, le dice a la iglesia recién convertida de aquel entonces, les dice, ojalá y se mutilasen
los que los perturban. O sea, imagínese usted, por eso es que dice la palabra del Señor, que nosotros no debemos ser piedra de tropiezo para ninguno de sus hijos. Nosotros no debemos ser punto de caída de uno de sus hijos, porque realmente estamos actuando en contra de la voluntad del Señor. Una cosa era circuncidarse, porque esa era la ley de ellos, y otra cosa era mutilarse. Mutilarse es castrarse. Imagínese usted un hombre, castrar a un hombre. Era lo que ellos estaban queriendo llevar a cabo. Pero Pablo ahora les dice a los hermanos de Gálatas que el espíritu, oiga bien, que el espíritu contrasta con la carne. O sea, digamos, la carne batalla, como hemos estado hablando, y este es un resumen nada más que estoy dando de lo que hemos ya participado. La carne nunca va a estar de acuerdo con el espíritu. Oyó lo que dije, pero ¿qué controversia es esa? Sí es controversia. Mi carne quiere los deseos de la carne. Amén. El espíritu dice que me vivifica, o sea, me da vida y me hace conocer. Y por eso dije, el conocimiento que tengamos como discípulos de Cristo, como hijos de Cristo Jesús, es que realmente conozcamos a la tercera persona, y esa es el Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a entender las cosas que muchas de las veces no las miramos con los ojos físicos, la vida se nos hace más fácil. La situación, la manera de caminar en nuestra vida se nos hace mucho más fácil. Y bueno, vamos a entrar ahí a Gálatas, capítulo 5, verso 25. ¿Alguien lo tiene en esta mañana? Si alguien lo puede leer ahí con voz alta, por favor. Voy a hacer algo diferente en esta mañana. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El 26 también, por favor. No hagamos vangloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Y bueno, le voy a invitar ahí que vengamos en oración en esta mañana. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Olvídese lo que está allá afuera, olvídese que si está lloviendo, que si está caliente, olvídese, gracias a Dios, que aquí tenemos aire acondicionado. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que Él nos ministre en esta mañana, porque yo necesito ser ministrado. Amén. Padre, en esta mañana te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, venimos a ti, Señor, en esta mañana. Sabemos, Señor, que tú eres el dador de la vida. Sabemos, Señor, que sin ti, Señor, no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Pero en esta mañana, Padre amado, Señor, yo me hago a un lado una vez más, Señor. Y, Señor, te pido que tú, Señor, nos ministres en esta mañana. Nos hables en esta mañana. Señor, porque necesitamos de tu dulce y bendita palabra. Señor, yo sé que muchos de nosotros, Señor, muchas de las veces estamos batallando en situaciones en nuestro diario vivir, pero que en esta mañana, Señor, sea tu Espíritu Santo, que nos, Señor, ilumine, que nos llene y que, Señor, nos ministre en esta mañana, porque una vez más, Padre Santo, yo me hago a un lado y dejo que tu Espíritu Santo me ministre a mí primeramente, Señor. Y, Señor, que nos ministre a todos juntos, Padre amado, y que podamos entender los planes grandes y maravillosos que tú tienes con cada uno de nosotros, Padre Santo. En el precioso nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Y el pueblo del Señor dice: amén. Puede tomar asiento en esta mañana. Y mire esto. Primero hablábamos, y ahora sí, volvemos otra vez. ¿Cuál es tu modelo? Muchas de las veces es necesario de que nosotros en nuestra vida, y digo necesario porque creo que de alguna manera nos ayuda a formarnos como hombres, como mujeres, como señoritas, como abuelas, como abuelos, como tatarabuelos. Nos ayudan a formar aquellas personas que ya pasaron a la eternidad, que ya se nos adelantaron, como hablábamos en el sermón pasado, uno de los sermones pasados. Entonces, gracias a ellos, a lo que pudimos ver en ellos,
nosotros podemos agarrar aquellas cosas que pudimos ver buenas en ellos, que pudieron impactar nuestra vida para ser mejores ciudadanos, mejores padres, mejores amigos, mejores esposos. Porque necesitamos. Y era necesario que estos pilares pasaran en nuestro caminar, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esos fueron los fundamentos que Dios usó para que cada uno de nosotros nos formáramos. Aunque Él ya tiene planes prósperos y buenos para cada uno de nosotros. Y por ello es bien importante, y por eso vuelvo y digo una vez más, de que el ministerio de discipulado para Jesús era bien importante. Y allá en uno de los primeros sermones se junta con el joven rico. El joven rico fue el único, el cual, bueno, hubieron varios. Muchos vinieron y le dijeron: Señor, te voy a seguir en todo. Voy a buscar y voy a estar contigo en todo tiempo. Te voy a seguir. Pero, ahí viene el pero. Dijo uno, déjame ir a enterrar a mis padres primero. Déjame ir a cuidarlo. En otras palabras, déjame hacer lo que debo de hacer para seguirte. Para poder entonces en lleno seguirte, en otras palabras, mejor. Y Dios no es eso lo que anda buscando. Dios quiere que cada uno de nosotros vengamos a Él, nos deleitemos en Él y que le sigamos sin nada que tener que, ¿cómo se llama? A la fuerza. Dios no quiere nada ni obligado, ni porque realmente usted decida, bueno, voy a seguir al Señor a mi manera. Tampoco quiere Dios eso. Dios quiere que voluntariamente, así como Él se dio para venir a morir en la cruz del Calvario, Él voluntariamente, allá en la corte celestial, como muchas de las veces he dicho yo, Él dijo, necesitamos que alguien vaya a recuperar lo que se había perdido, lo que se perdió allá en el jardín del Edén. Y ya me imagino en la corte celestial, esta es mi imaginación, en la corte celestial donde se levanta y dice: yo voy a ir por ellos. Yo voy a ir a pagar el precio para que ellos sean redimidos, para que ellos puedan ser juntados nuevamente. Porque acuérdese que hablábamos de que Dios nos predestinó, y es ahí donde muchos historiadores de la Biblia se han quedado estancados. Pero es que Dios nos conoce antes de que usted y yo viniéramos a este mundo. Y como siempre he dicho yo aquí en la iglesia, Dios me conoce a mí más que lo que yo me pueda conocer en mi vida aquí en la tierra. Dios nos conoce, Dios nos diseñó para todas buenas obras, dice Efesios 2:10. Entonces, cuando Dios nos conoce de esa manera, Dios no quiere, por eso ahora en el Nuevo Testamento, ahora en Juan dice, Dios no quiere que nadie perezca, que nadie vaya al infierno. El infierno no fue diseñado para el ser humano. El infierno fue diseñado para Satanás y sus seguidores. Dios diseñó al ser humano para que pudiera vivir vidas saludables. Pero a través de la mentira, Satanás convirtió la verdad en duda. Oiga bien, convirtió la verdad de Dios en duda. Y es de la manera que muchas de las veces entra Satanás. Satanás no falla en lo que él hace. Satanás es perfecto en lo que él hace. Y hay tres cosas, como siempre he dicho yo, que sabe hacer muy bien él. Ahora bien, regresamos a lo que es el tema de ahora en la mañana. Dios siempre ha querido que el ser humano viva bien. Dios siempre ha querido que usted y yo vivamos a lo máximo. Pero nosotros, porque allá en el jardín del Edén hubo la batalla y Satanás destruyó lo que Dios había
preparado la inocencia, lo perfecto, a través de la duda, ahora usted y yo vivimos en un mundo donde el jardín del Edén ya no está en nuestra tierra. Dice que fue quitado. Y aunque muchos ecologistas, muchas personas que se han y siguen gastando billones y trillones de dólares queriendo averiguar dónde quedó el jardín del Edén, no lo van a encontrar. Porque dice la palabra del Señor que inmediatamente cuando Satanás destruyó la obra perfecta que Dios había hecho, dice que quitó el jardín del Edén. Fue quitado y ellos quedaron a la deriva, o sea, digamos, a las cosas de este mundo. Ahora, mire eso, pasa el tiempo y sigue pasando. Ahora llegamos a Gálatas capítulo 5, verso 25, donde hay dos cosas que a mí me llaman la atención y nos debe de llamar la atención. Es que sabe que una de ellas es que el espíritu contrasta con la carne. Yo siempre voy a batallar con la carne, siempre voy a estar batallando con las cosas que a mi carne le deleitan. Pero cuando aprendo a vivir una vida dependiente del Espíritu Santo, me voy a dar cuenta que estoy aquí con un propósito. El hermano Rick Warren, yo aparezco grabadora con esto. El hermano Rick Warren, él habla y dice: si tú pasas toda tu vida queriéndote encontrar a ti mismo aquí en esta tierra, estás perdiendo el tiempo, porque nunca sabrás de la vida eterna. Nunca vas a entender lo que es que fuiste creado para vivir en un lugar donde es eterno. Entonces, cuando dejamos que el Espíritu Santo venga y nos guíe y nos ayude en nuestro diario vivir, va a poder haber un equilibrio. Mi carne va a apuntar para la izquierda, pero el Espíritu va a apuntar para la derecha. Y no quiere decir que soy un súper espiritual. No, sino voy a poder ver la sabiduría y voy a poder entender que mi carne, lo que a mi carne le gusta, es lo más fácil, ¿o no? Hay comidas que a mí me deleitan, las pupusas, óigame bien, eso es rico, ¿o no? Los taquitos, pupusas de chicharrón, mira eso es rico. Los chuchitos de Guatemala, eso es rico, pero eso, hermano, no tiene nada que ver con lo espiritual. Eso no tiene eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí mi paladar lo digiere y le encanta. Pero sabe que así, de esa misma manera, hay comidas para la carne que me aíslan, me estancan, y el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que es bien sensible. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, entonces aprendemos a ver la diferencia, a poner las cosas en la balanza. Cuando Jesús llamó a los discípulos, Pedro, muchos historiadores dicen que fue convertido después de que le arrancó la oreja a Malco. Porque todavía habían cosas del hombre viejo. Y le dijo Jesús, imagínese usted, cuando fueron ahí y llegaron y ¿cómo se llama? Encarcelaron a Jesús. Dice que lo natural de Pedro salió y vamos a matar al que primero se encuentre. Pero cuando tenemos la seguridad del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta de que mis emociones, no sirvo al Señor por emociones, como decía el domingo pasado. El servir al Señor, el cantar, si tú cantas, si tú alabas al Señor, si tú ministras, no es por emociones. El Espíritu Santo no trabaja por emociones. Hay tantas personas, grandes oradores, que predican por emoción. El Espíritu Santo no es a base de emociones. El Espíritu Santo dice que, wow, es tremendo. Jesús dijo: yo me voy a ir, pero voy a dejar a un consolador. Y ese consolador va a estar todos los días de tu vida para que, fíjese bien,
para que lo que pasa en el trono celestial llegue a ti. Para lo que esté allá arriba, llegue a ti. Por eso en Mateo 24 habla Jesús y dice de que el día ni la hora no lo sabemos cuando Él ha de venir. Pero el Espíritu Santo nos va a dar fruto, nos va a dar testimonio de lo que está sucediendo y que nuestros días están cerca. Pero ahora mire usted lo que viene ahí. Es hermoso cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos ministre, porque nos vamos a dar cuenta que las obras de la carne no van conectadas con el Espíritu. Y esto no quiere decir de que voy a dejar de ser Abner. Seguimos siendo lo que somos, pero el Espíritu Santo nos va a dar conocimiento, y entre más nos metamos y permitamos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, nuestra vida será mucho más fácil. Pablo les habla a los hermanos de Gálatas que si la carne o los deseos de la carne se están moviendo más en ellos, entonces ellos deben de hacer una pausa y analizar cómo están viviendo. ¿Cómo yo estoy viviendo? No estoy hablando de perfección. Yo no puedo ser perfecto. Nosotros no vamos a llegar a la perfección. No vamos a ser perfectos. Pero vamos a llegar a la perfección a través del Espíritu Santo cuando seamos renovados. Cuando seamos nuestra mente corrupta ya deje de ser. Pero durante estemos en esta tierra, vamos a batallar con nuestra mente. Vamos a batallar con los deseos y las cosas que le gustan a la mente o a la carne, mejor dicho. Entonces, Dios quiere de que usted y yo vivamos vidas saludables. Ahora bien, es increíble lo que viene ahí. Pablo le habla a los hermanos de Gálatas y le dice: andad en el Espíritu. Y esa es la primera parte de este sermón. ¿Qué significan los deseos de la carne? Lo que ya he tratado de sacar, de decir, de aclarar. Y otro es el Espíritu, vivir por el Espíritu. Hay mucha gente, y me acuerdo de Pastor Dale cuando él nos ministraba, de que muchas de las veces creen o quieren manipular al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede manipular. Al Espíritu Santo yo no tengo el conocimiento ni la capacidad, ni ningún ser humano, de manipular. Yo podré manipular a una persona. Podemos manipular a ciertas personas. Tal vez usted podrá manipular a una persona, pero al Espíritu Santo no se puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de tu ser. Lo más profundo de ti, el Espíritu Santo lo escudriña. Y a través del Espíritu Santo nosotros podemos crecer o podemos estancarnos. Si dejamos que el Espíritu Santo nos ministre y nos ayude a poder tener la libertad que como hijos de Dios tenemos, vamos a poder cantar y vivir en el Espíritu. Pero estamos viviendo en es algo de contraste, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un mundo lleno de pecado. Pero Jesús ya nos dijo de que si el Espíritu Santo va con nosotros, vamos a poder llevar la luz. Nosotros somos hijos de luz. Nosotros representamos la luz en las tinieblas. O sea, si el Espíritu Santo va en usted y está en usted y está en la iglesia, entonces vamos a poder vivir vidas saludables y que nuestro mundo sepa que el Espíritu Santo está en control. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora bien, ¿qué significa el andar en el Espíritu? Significa dejar que Él guíe nuestros pasos. Y miren lo que dice Juan 16, verso 13. Usted lo puede anotar ahí y se lo voy a leer.
las promesas de alguna manera, yo digo una cosa, nadie más sabe la falta de unos padres, sino aquel que fue y que pasó una situación donde lo conocemos comúnmente como huérfanos. Jesús les habla y les dice a los hermanos de Gálatas, y nos habla ahora a nosotros, de que andemos en el Espíritu. Por eso vuelvo y digo, Jesús era necesario que se fuera. Y aquí Juan 16, verso 13 nos habla, y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará, oiga bien lo que acabo de decir, no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga. ¿Oiga dónde? Lo que está sucediendo en la patria celestial, en el gobierno de Dios, donde nadie tiene acceso. Y os hará saber las cosas que han de venir. Estamos viviendo una situación bien difícil. Situaciones que tal vez a lo mejor definitivamente no estaban en nuestros planes. No estaban a que íbamos a pasar esta situación, lo que estamos pasando ahora en nuestro mundo actual. Pero en los hermanos de aquel entonces, esto se convirtió, lo que estamos hablando ahorita, se convirtió, y Juan 14, allá atrásito nos habla y dice, y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y eso fue lo que sucedió allá cuando cuando Jesús les dice, vayan al aposento alto y allá van a recibir lo que en Hechos habla. Hechos 2, capítulo 2, verso 1 y 3, y dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente, fíjese cómo se manifestó esta seguridad, como dije, de que aquellos discípulos, aquellos hijos de Dios, eran consolados. Capítulo 2, verso 1 y 3, y dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos. Previo a esto, Jesús les había dicho que cuando viniera el Consolador, Él les guiaría a toda verdad. Es hermoso, hermano, hermana, iglesia, de que ahora usted y yo podemos ratificar, podemos asegurar de que el Espíritu Santo está en nuestro diario vivir. De que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y toda justicia. De que el Espíritu Santo nos abre la lucidez para que podamos entender aquellas cosas que no las entendemos con nuestra mente carnal, con nuestro hombre carnal. Satanás quiso confundir, y muchas de las veces va a venir a nuestro mundo actual, a tu vida. Porque Satanás sabe de que tú sigues siendo y yo sigo siendo seres humanos que fallamos. Satanás ya tiene su lugar. Y Satanás, como he dicho muchas de las veces aquí en la iglesia, no quiere que tú y yo vayamos al lugar que Cristo Jesús preparó para cada uno de nosotros. Satanás quiere a toda costa de que tú y yo nos quedemos estancados. Y algo bien peligroso como cristiano, como hijo de Dios, como iglesia,
que debemos de pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos guíe, porque es necesario. Ahora en nuestro mundo moderno, si usted de verdad se da cuenta, las mismas noticias que circulan en las redes, las mismas noticias que miramos en los canales de televisión o oímos en la radio, no están en acuerdo, están en desacuerdo. Uno dice una cosa, otro dice otra, y en fin, total es de que si usted no se da cuenta, lo van a confundir. Y hay mucha gente que está confundida, está confundida. Que esto sucede aquí, que esto otro aquí, que esto otro allá. Y por ello necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. No solamente espiritualmente, pero como hijos de Dios necesitamos. Pablo decía, yo camino en este mundo, en un mundo malo, donde quiero hacer las cosas buenas y resulta que me salgo haciendo lo malo. Y ni es lo que estoy batallando. Usted y yo vamos a batallar en ello todos los días de nuestra vida, porque estamos en un mundo lleno de pecado. Pero cuando el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, te va a decir, hey, cuidado, lo que estás haciendo no es bueno. Eso no te ayuda, eso te va a perjudicar. Y como cristiano, como hijo de Dios, redimido con la sangre de Cristo Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escuchar la voz del Espíritu Santo. De esa manera me habla el Espíritu Santo. Muchas de las veces me va a hablar a través de otras personas. Y muchas de las veces me va a llamar a cuentas a solas. Porque Él escudriña todo. Y acuérdese, vuelvo y regreso allá. Dios tiene control de todo. Dios sabe lo que tú eres y yo soy. Y como dije el domingo pasado, Dios sabe tu tamaño, Dios sabe mi tamaño, Dios sabe lo que hay en mi corazón antes de que llegue a la mente. Dios sabe. Y por eso el rey David decía, el corazón es malo. Es malo. Pero cuando es regenerado por el Espíritu Santo, entonces, fíjese bien, va a haber esa batalla, va a haber ese pleito, como decimos. Pero el Espíritu Santo va a prevalecer. ¿Por qué? Porque es ahí donde te das cuenta y dices y miras hacia atrás y dices, wow, man, ¿cómo metí la pata ahí? Pero gracias, Señor, porque me perdonaste. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Gracias, Señor, porque realmente no me pagaste como yo merecía. Y nos damos cuenta que el Espíritu Santo gime, porque la palabra del Señor nos habla y dice que Él está gimiendo por ti y por mí. Cada vez que tú y yo vamos en oración al Padre, aquellas cosas que hay dentro de mí, que tal vez a lo mejor a mí se me olvide como ser humano se me olvidan algunas cosas, pero el Espíritu Santo está ahí gimiendo por mí. En una palabra, Él está gimiendo al Padre que me escuche. ¿Para qué? Para que yo pueda ser libre y pueda disfrutar la libertad con la que Él me ha hecho libre. Porque de otra manera, primero me voy a cansar. Como ser humano, me voy a cansar. Y muchas de las veces puede venir la duda, como vino allá en el jardín del Edén, cuando Satanás se presentó. Romanos 8:28, verso 27, y voy a prisa porque el tiempo ya nos está llevando. Dice de la misma manera, mire usted, y de la misma manera también el Espíritu, lo que acabo de decir, nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Se dio cuenta? Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y dejamos que Él sea nuestro compañero perfecto, nuestra compañera perfecta, nos vamos a dar cuenta de que somos débiles, que fallamos. Y sigue diciendo el verso 26, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice el escritor, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
¿No es hermoso eso? De que a pesar de que yo soy malo, a pesar de que yo soy pecador, ahora hay alguien a mi lado, de que está gimiendo, de que está clamando, de que está pendiente y está intercediendo con gemidos que yo no conozco. 27. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros los santos, dice mi versión. En su versión podrá decir por los santos, porque usted y yo somos santos. Ya Jesucristo somos santos. Ahorita digamos que hemos sido santificados por la bendita sangre de Cristo Jesús, perdón. Somos, como digo yo, somos santos caídos, porque estamos en un cuerpo caído, en un cuerpo de pecado. Pero llegará el día donde vamos a ser transformados. Nuestra mente va a ser totalmente cambiada, totalmente transformada, y seremos y veremos, dijo Pablo, las cosas, y lo conoceremos, hablando de Dios, tal como Él es, porque nuestra manera de ser fue transformada. ¿Cómo será eso? Yo no lo sé, pero estoy seguro de que seré transformado, porque soy hijo redimido de Cristo Jesús, y quiero que el Espíritu Santo me guíe en cada decisión que yo tome, en cada momento de mi vida. Tengo que permitirle al Espíritu Santo que Él me ayude, y con la ayuda de Él yo voy a poder seguir adelante, porque si lo quiero hacer a mi manera, voy a fallar. Pablo decía eso. No se trata de cuánta fuerza tú tengas, de cuánto dominio tú tengas, de cuánto poderío tú tengas. Se trata de que nos rindamos a la plena voluntad de Dios, y de allí en adelante vamos a poder experimentar y vamos a poder tener paz que solamente emana de Dios. Por eso Él dice, paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aún en los momentos difíciles tenemos paz. Y en medio de las debilidades más terribles que podemos pasar, qué hermoso es saber que el Espíritu Santo está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿No le parece a usted? Es hermoso saber de que usted y yo no estamos solos. Es hermoso saber de que nuestro mundo está en caos ahora, de que la humanidad estamos preocupados, pero más hermoso es saber de que el Espíritu Santo es el que me va guiando, el que me va ayudando, el que te ayuda en tu trabajo, el que te ayuda en tu familia, el que te sigue cuidando aún cuando estás en la adversidad, cuando estás en peligro de muerte. Él va a venir y te va a cubrir. Por eso el salmista David decía en sus salmos, el que habita al abrigo del Altísimo, el que está cerca de Dios. ¿Cómo podemos estar cerca de Dios cuando dejamos que este Consolador, que es el Espíritu Santo? Y Pablo ahora, hablándole a los hermanos Gálatas y hablándonos a Primera Asamblea de Dios Hispana de Brazoria, nos habla y nos dice, si vivís en el Espíritu, andad o andemos en el Espíritu, porque los caminos de este mundo son perversos y malos, son muerte y destrucción, porque son gobernados por el mundo. Pero el camino del Espíritu Santo te va a llevar adelante y vas a poder prevalecer aún en la catástrofe, aún en los momentos más difíciles de nuestro globo terráqueo. La paz del Señor va a estar ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a ir contigo. ¿No es hermoso eso? En esta mañana, ya para concluir, mientras tocamos ese último canto que tocamos antes de la ofrenda, suavecito ahí, por favor, ¿a quién iré?
Despacito ahí, por favor, bien despacito. Quisiera que usted analizara, si se puede poner de pie en esta mañana ahí donde está. Es bueno saber que nuestro Dios no está ausente de nuestras debilidades. Y por lo tanto, Él es nuestro único ayuda. Y el Espíritu Santo es el único que está aquí en nuestro lado, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, para llevarnos en medio de debilidades, en medio de situaciones, montañas que se presentan en nuestro diario vivir. Tal vez en esta mañana quisiera que analizaras ahí donde estás. Si quieres arrodillarte ahí donde estás, si tienes que arreglar cuentas con tu Dios, hazlo en esta mañana. Pero en esta mañana yo me deleito porque el Espíritu Santo sigue guiando mis pasos, aunque con tantas flaquezas y con tantas debilidades. Él me conoce más que nadie. Y Él nos dijo que no íbamos a estar ya solos, que el Espíritu Santo iba a estar todos los días de nuestra vida. No son pocas las veces que la confusión ha venido tal vez a mi vida, a tu vida en esta mañana. Que la desesperación tal vez ha venido a tu vida, a mi vida en esta mañana. Que tal vez nos hemos desenfocado algunas veces, pero es hermoso saber que el Espíritu Santo jamás se va a dar por vencida por ti y por mí. Él nos ha prometido un lugar especial. Él ya lo preparó de antemano, y para allá vas tú y para allá voy yo. Pero hay cosas en nuestro diario vivir que tenemos que arreglar. Hay cuentas que tenemos que saldar. Y si en esta mañana yo no te conozco, pero tú sabes y yo sé lo que hemos pasado, lo que hemos vivido. Pero en esta mañana quiero recordarte que el Espíritu Santo está ahí para gemir por ti y gemir por mí. En esta mañana, Señor, es hermoso saber, Señor, que el Espíritu Santo está gimiendo en pleno siglo XXI por los que han sido salvos, los que siguen siendo salvos, Señor. En esta mañana, Señor amado, yo te pido que tú, Señor, nos ministres a través de tu Espíritu Santo. Señor, que hagamos énfasis y que podamos, Señor, ver, Señor, que te fallamos como humanos porque somos débiles, Señor. Pero, Señor, aún en medio de la debilidad, tu poder, Señor, se perfecciona en cada uno de los tuyos, Señor. En esta mañana, Señor. Señor, toca ahí, Señor. Esos que nos están viendo, Señor, esas personas, esas familias que nos están viendo a través, Señor, de las redes, a través, Señor, de estos canales, Señor. Ministranos tú, Señor. Muéstranos, Padre amado, que cada paso que demos, Señor, necesitamos de la sabiduría que viene de tu Espíritu Santo, del conocimiento que tengamos de la tercera persona, y ese es el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a prevalecer en un mundo, Señor, lleno de pecado, en un mundo lleno de maldad, Señor. Enséñanos, Padre, que tú eres fiel y que estamos aquí, Señor, temporalmente, y que tú estás a cargo, Señor, que tú no te olvidas de cada uno de nosotros, sino, Señor, al contrario, estás para cuidarnos, Señor. Te amamos, Padre. Gracias en esta mañana.
En el precioso nombre de tu Hijo amado. Gracias, Señor.